La hermana fea fue enviada al millonario como una broma, pero ella era todo lo que él siempre soñó. Todos se reían de ella, pero cuando el millonario vio su corazón y su valentía, supo que había encontrado a la única capaz de cambiar su vida para siempre. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje del pequeño departamento en la colonia Roma Norte, mientras Esperanza Morales terminaba de planchar el último vestido de su hermana menor. Sus manos trabajaban con precisión, cuidando cada pliegue como si fuera una obra de arte. A los 26 años había perfeccionado el arte de pasar desapercibida, escondiéndose detrás de lentes gruesos y ropa holgada que ocultaba su figura. «Esperanza, ¿ya está listo mi vestido rojo?», gritó Valentina desde su habitación, con esa voz dulce que había cautivado a medio Distrito Federal. A los 22 años, Valentina era todo lo que la sociedad mexicana consideraba hermoso: piel clara, cabello rubio teñido y una sonrisa que abría puertas y corazones por igual. «Ya casi termino, Vale», respondió Esperanza, sintiendo el familiar peso de la resignación en su pecho. Había crecido acostumbrada a ser la sombra de su hermana, la que trabajaba para que Valentina pudiera brillar. Valentina apareció en la puerta, aplicándose brillo labial frente a un pequeño espejo de mano. Su vestido negro ceñido y tacones rojos la hacían verse como una estrella de telenovela. «¿Sabes qué? Tengo una idea genial», dijo Valentina con una sonrisa traviesa que Esperanza había aprendido a temer. «Ese empresario millonario, Alejandro Herrera, ¿te acuerdas? El de las constructoras. Sus asistentes me contactaron para una cita a ciegas». Esperanza asintió mientras colgaba el vestido recién planchado. Había leído sobre Alejandro Herrera en las revistas que compraba en el puesto de periódicos de doña Carmen. 32 años, heredero de un imperio inmobiliario y, según las revistas del corazón, buscando esposa después de una serie de relaciones fallidas con modelos y actrices. «Pues resulta que tengo una cita mucho mejor esta noche», continuó Valentina, admirándose en el espejo. «Ricardo Mendoza, el actor de la telenovela de las 9, me invitó a cenar al restaurante del Hotel Four Seasons. ¿Te imaginas? Podría ser mi oportunidad de entrar al mundo del espectáculo». El estómago de Esperanza se contrajo. Conocía esa mirada en los ojos de su hermana. «Vale, no estarás pensando en...». «Exacto. Tú irás en mi lugar». Valentina aplaudió como si hubiera resuelto un problema matemático complejo. «Será divertidísimo. Imagínate la cara de ese millonario creído cuando vea que en lugar de mí llegue mi hermana mayor». Las palabras golpearon a Esperanza como una cachetada fría. «Valentina, no puedo hacer eso. Es cruel y...». «¿Cruel? Por favor, Espe. Los hombres como Alejandro Herrera piensan que pueden conseguir a cualquier mujer con su dinero. Le daremos una lección de humildad». Valentina tomó las manos de su hermana fingiendo cariño. «Además, ¿cuándo fue la última vez que saliste con un hombre? Esto podría ser bueno para ti». Esperanza sintió el familiar ardor de las lágrimas detrás de sus lentes. Durante años había soportado los comentarios de su hermana, las comparaciones constantes, los recordatorios de que ella era la hermana fea de la familia. Sus padres, que vivían en Puebla, siempre habían puesto sus esperanzas en Valentina, la bonita, mientras que Esperanza era vista como la responsable, la que cuidaría de todos cuando envejecieran. «No sé, Vale, no me siento cómoda engañando a alguien así». Valentina suspiró dramáticamente. «Mira, si no lo haces, tendré que cancelar con Ricardo, y ya sabes lo difícil que fue conseguir esta cita. ¿De verdad vas a arruinar mi oportunidad de ser actriz por un millonario que probablemente solo quiere presumir con una mujer bonita en su brazo?» La manipulación era sutil, pero efectiva. Esperanza había pasado toda su vida sacrificándose por su hermana, desde trabajar 2 empleos para pagar sus clases de actuación hasta mudarse a la Ciudad de México para acompañarla en su sueño de ser famosa. «Está bien», susurró finalmente, odiándose por su debilidad. «Pero solo esta vez». El restaurante Pujol brillaba con la elegancia discreta que solo el dinero verdadero podía comprar. Esperanza se ajustó nerviosamente el vestido azul marino que había pedido prestado a su vecina, María Elena, quien trabajaba como secretaria en una empresa importante y tenía mejor gusto para la ropa formal. Se había quitado los lentes gruesos y se había puesto los de contacto que solo usaba en ocasiones especiales, revelando unos ojos color miel
que pocas veces veía la luz. Sus manos temblaban mientras el maître la guiaba hacia la mesa reservada. En el camino, notó las miradas de otros comensales, pero las interpretó como juicios por no pertenecer a ese mundo de lujo y sofisticación. Alejandro Herrera estaba de pie junto a la mesa, y cuando la vio acercarse, Esperanza sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las fotografías de las revistas no le hacían justicia. Era alto, con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, y vestía un traje gris que parecía hecho especialmente para él. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos, oscuros, profundos, con una calidez que no esperaba encontrar en un millonario. ¿Valentina?, preguntó él, aunque su expresión sugería confusión. Esperanza tragó saliva, sintiendo el peso de la mentira en su garganta. Sí, bueno, no exactamente, murmuró, decidiendo que no podía comenzar la noche con una mentira completa. Soy Esperanza, la hermana de Valentina. Ella tuvo una emergencia familiar y me pidió que viniera a explicarle. Alejandro estudió su rostro por un momento que se sintió eterno. En lugar de mostrar molestia o decepción, una sonrisa genuina iluminó sus facciones. Qué considerado de su parte enviar una representante personal, dijo con un toque de humor en su voz. ¿Le gustaría sentarse? Ya que está aquí, quizás pueda contarme sobre esa emergencia mientras cenamos. Esperanza parpadeó sorprendida. Había esperado que él se disculpara educadamente y se marchara, no que la invitara a quedarse. No quiero quitarle su tiempo, señor Herrera. Entiendo que esperaba conocer a mi hermana. Alejandro, por favor, la interrumpió suavemente, acercándole una silla. Y sinceramente, estoy intrigado por conocer a la hermana de la famosa Valentina Morales. Mientras se sentaba, Esperanza se preguntó qué habría dicho exactamente Valentina en sus conversaciones previas para que él supiera su apellido. Su hermana tenía la costumbre de exagerar sus logros y conexiones. Debo admitir, continuó Alejandro mientras el mesero se acercaba, que las fotografías que vi no le hacían justicia a su hermana. Esperanza sintió una punzada de dolor familiar. Por supuesto, él había visto fotos de Valentina y ahora se enfrentaba a la decepción de su hermana mayor, menos agraciada. Valentina es muy fotogénica, murmuró, mirando el menú para evitar sus ojos. Me refería a usted, dijo él suavemente, haciendo que ella levantara la mirada sorprendida. Las fotografías mostraban a alguien muy diferente a la mujer inteligente y natural que tengo frente a mí. El corazón de Esperanza comenzó a latir aceleradamente. Había fotografías de ella. ¿Cómo era posible? No entiendo. Alejandro sonrió y sacó su teléfono, mostrándole la pantalla. Era el perfil de Instagram de Valentina, pero la foto que aparecía era una que se habían tomado juntas el mes pasado en Xochimilco. Valentina había etiquetado la foto como «con mi hermana favorita», pero había aplicado tantos filtros que ambas se veían irreconocibles. Cuando mis asistentes arreglaron esta cita, específicamente pedí conocer a la hermana mayor, explicó Alejandro, guardando el teléfono. Algo sobre su expresión en esa fotografía me llamó la atención. Una sinceridad que es difícil de encontrar en mi círculo social. Esperanza se sintió mareada. ¿Usted pidió conocer a mí? ¿Le sorprende tanto que alguien pueda estar interesado en usted, Esperanza? La pregunta, hecha con gentileza genuina, tocó una herida profunda que había llevado toda su vida. Por primera vez en años se sintió vista, realmente vista, por alguien. Es que mi hermana siempre ha sido la bonita de la familia, admitió, sorprendiéndose de su propia honestidad. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensa. Permítame decirle algo, Esperanza. En los últimos 5 años he conocido a docenas de mujeres que la sociedad considera hermosas, pero la belleza real, la que perdura, viene de aquí, señaló suavemente hacia su corazón, y se refleja en los ojos. Los suyos brillan con una luz que no he visto en mucho tiempo. La cena transcurrió como un sueño del cual Esperanza temía despertar. Alejandro resultó ser completamente diferente a la imagen que tenía de los millonarios mexicanos. En lugar de hablar de sus propiedades o inversiones, le preguntó sobre su trabajo como bibliotecaria en la Universidad Nacional, sus libros favoritos y sus sueños de algún día escribir cuentos infantiles. Trabajo con una fundación que construye bibliotecas en comunidades rurales, le contó Alejandro,
mientras compartían un postre de chocolate con chile que él había insistido en ordenar. Siempre he creído que los libros pueden cambiar vidas, pero nunca había conocido a alguien que viviera esa filosofía tan de cerca. Esperanza sintió calor en las mejillas. Es solo mi trabajo. No es nada extraordinario. Nada extraordinario. Alejandro dejó su cuchara y la miró directamente. Me acaba de contar que organiza programas de lectura gratuitos los fines de semana para niños de Tepito, que traduce cuentos al náhuatl para preservar la lengua y que dona la mitad de su sueldo para comprar libros para su biblioteca. Si eso no es extraordinario, entonces no sé que lo sea. Por primera vez en años, Esperanza se sintió orgullosa de sí misma. Había estado tan acostumbrada a minimizar sus logros, especialmente cuando Valentina se quejaba de que su hermana desperdiciaba su vida entre libros viejos en lugar de buscar un marido rico. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, dijo Alejandro, su voz volviéndose más suave. Esperanza asintió, aunque su corazón se aceleró. ¿Por qué acepta que la traten como si fuera invisible? Esta noche he visto destellos de una mujer increíblemente inteligente, apasionada y hermosa, pero hay momentos en que parece disculparse por existir. La pregunta fue como un golpe directo al alma. Esperanza bajó la mirada, sintiendo las lágrimas acumulándose detrás de sus párpados. Supongo que cuando toda tu vida te dicen que eres la hermana fea, la que no consigue novio, la que siempre estará sola, empiezas a creerlo, susurró. Alejandro extendió su mano sobre la mesa, rozando suavemente los dedos de ella. El contacto envió una corriente eléctrica por todo su brazo. Esperanza, míreme. Ella levantó la vista lentamente, encontrándose con esos ojos oscuros que parecían ver directamente su alma. Quiero que sepa algo. En los últimos 3 años mis asistentes han arreglado más de 20 citas para mí. Modelos, actrices, socialités, mujeres que según los estándares convencionales son perfectas. ¿Sabe cuánto tiempo duró la más larga de esas citas? Esperanza negó con la cabeza. 45 minutos, porque no había nada real en ellas, ninguna sustancia. Esta noche llevamos 3 horas conversando y siento como si apenas estuviéramos comenzando. El teléfono de Esperanza vibró insistentemente. Era Valentina. Con disculpas contestó. «Espe, ¿ya terminaste con esa broma? Necesito que vengas a casa. Ricardo me invitó a una fiesta en Las Lomas y necesito que me ayudes a elegir qué ponerme». Esperanza miró a Alejandro, quien obviamente había escuchado la conversación. La realidad se estrelló contra ella como una ola fría. Esto había comenzado como una broma cruel de su hermana y ahora se había convertido en algo que la aterrorizaba porque se sentía demasiado real. «Tengo que irme», murmuró, comenzando a levantarse. «Esperanza, espere». Alejandro se puso de pie también. ¿Qué acaba de pasar? Ella no podía mirarlo a los ojos, la vergüenza la consumía. Esto fue un error, yo no debería estar aquí. ¿Por qué? ¿Porque su hermana la necesita para elegir ropa? Había una nota de frustración en su voz. ¿Siempre deja todo por ella? La pregunta la detuvo en seco, porque sí, siempre lo hacía. Había dejado la universidad cuando Valentina quiso mudarse a la ciudad. Había rechazado una beca para estudiar en España, porque su hermana la necesitaba para cuidar de sus cosas. Había cancelado la única cita que había tenido en 2 años, porque Valentina tenía una crisis con un novio. «Es complicado», murmuró. «No, Esperanza, no es complicado, es una elección». Su voz era gentil pero firme. «Y esta noche, por primera vez, me gustaría que eligiera por usted». Esperanza llegó al departamento cerca de las 11 de la noche, con los zapatos en la mano y una sonrisa que no podía borrar de su rostro. Alejandro la había acompañado hasta un taxi, pero no antes de pedirle su número y preguntarle si podían volver a verse. Por primera vez en su vida, un hombre la había hecho sentir especial, deseada, valorada. «Por fin llegas». Valentina apareció en la sala, usando una bata de seda rosa y con el cabello en tubos. «Pensé que nunca ibas a terminar con esa broma. ¿Viste la cara del millonario cuando te vio en lugar de mí? Seguro se quedó helado». La felicidad de Esperanza se desvaneció como humo. «Valentina, tenemos que hablar. Después, Espe, necesito que me ayudes a decidir entre el vestido dorado o el plateado para la fiesta. Ricardo dice que van a estar varios directores de casting y... ¡Basta!».
La palabra salió de Esperanza con una fuerza que sorprendió a ambas hermanas. ¿Por una vez en tu vida puedes parar de hablar de ti misma? Valentina se quedó boquiabierta. En 26 años, Esperanza nunca le había gritado. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, Valentina, no estoy bien. No he estado bien en mucho tiempo, pero esta noche me di cuenta de algo. Esperanza se quitó los lentes de contacto y se puso sus anteojos habituales, pero por primera vez no se sintió menos bonita por hacerlo. Me di cuenta de que he pasado toda mi vida haciéndome pequeña para que tú pudieras brillar más. No sé de qué estás hablando. Estoy hablando de que dejé la universidad para venir contigo a la ciudad. Estoy hablando de que trabajo 2 empleos para pagar este departamento mientras tú vas a audiciones. Estoy hablando de que no he tenido una cita en 2 años, porque siempre estoy disponible para tus crisis. Las palabras salían como un torrente que había estado contenido demasiado tiempo. Y estoy hablando de que esta noche me enviaste como una broma cruel a humillarme frente a un extraño. Valentina se cruzó de brazos, su expresión cambiando de sorpresa a defensiva. Nadie te obligó a hacer nada de eso, Esperanza. Si no eres feliz con tu vida, no es mi culpa. Tienes razón, dijo Esperanza, sintiéndose extrañamente calmada. Nadie me obligó. Pero tú sabías exactamente qué botones presionar, ¿verdad? Sabías que si mencionabas que arruinaría tu oportunidad con Ricardo, yo cedería, como siempre lo hago. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que desperdiciara la oportunidad de mi vida por una cita estúpida con un hombre que probablemente solo quería presumir conmigo? Esperanza sonrió tristemente. ¿Sabes qué es lo irónico, Vale? Alejandro no quería conocerte a ti. Pidió específicamente conocer a tu hermana mayor, a mí. La expresión de Valentina cambió a incredulidad. Eso es imposible. Los hombres como él no se fijan en mujeres como tú. Cada palabra fue como una bofetada, pero esta vez, en lugar de doler, las palabras de Valentina solo confirmaron lo que Esperanza ya sabía. ¿Mujeres como yo?, repitió lentamente. ¿Te refieres a mujeres inteligentes, trabajadoras, que no necesitan la validación masculina para sentirse valiosas? Me refiero a mujeres que no se arreglan, que no saben coquetear, que se esconden detrás de libros porque no pueden competir en el mundo real, espetó Valentina, su máscara de hermana cariñosa finalmente cayendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza sintió como si estuviera viendo a su hermana por primera vez, realmente viéndola, y lo que vio no le gustó. ¿Sabes qué, Valentina? Tienes razón en algo. No puedo competir contigo, pero no porque sea fea o aburrida. Esperanza tomó su bolsa y se dirigió hacia su habitación. Es porque no quiero convertirme en alguien tan vacía y cruel como tú. ¿A dónde vas? A empacar. Mañana me mudo con María Elena hasta que encuentre mi propio lugar. No puedes irte. Necesito que me ayudes con el alquiler. Con todo. Esperanza se detuvo en el marco de la puerta de su habitación. No, Valentina. Necesitas crecer y aprender a valerte por ti misma, como debería haber hecho yo hace mucho tiempo. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias, el teléfono de Esperanza sonó. Era Alejandro. Hola. Su voz profunda la tranquilizó inmediatamente. Hola. Quería asegurarme de que llegara bien a casa y también quería saber si le gustaría acompañarme mañana a visitar una de las bibliotecas que construimos en Xochimilco. Pensé que le gustaría ver el proyecto. Esperanza sonrió sintiendo una calidez nueva en su pecho. Me encantaría. Perfecto, la recogeré a las 10. Después de colgar, Esperanza se miró en el espejo de su habitación. Por primera vez en años, la mujer que le devolvía la mirada no se estaba disculpando por existir. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del pequeño departamento de María Elena en la colonia Condesa. Esperanza despertó en el sofá-cama, sintiendo por primera vez en años que había dormido profundamente. No había despertado a las 5 de la mañana, preocupándose por planchar la ropa de Valentina o preparar su desayuno. No había escuchado quejas sobre ruido o demandas de atención. Se levantó lentamente, estirándose y disfrutando del silencio. María Elena ya se había ido al trabajo, pero le había dejado una nota cariñosa en la mesa de la cocina. Buenos días, valiente. Hay café recién hecho y pan dulce. Te ves más bonita cuando sonríes de verdad. M.E. Esperanza sonrió, sintiendo una calidez en el pecho
que no había experimentado en mucho tiempo. Se sirvió una taza de café y se sentó junto a la ventana que daba a un pequeño parque donde los niños ya jugaban antes de ir a la escuela. Su teléfono había estado sonando toda la mañana. 15 llamadas perdidas de Valentina y una serie de mensajes que comenzaban con disculpas y terminaban con reproches. Los leyó sin abrir, decidiendo que por primera vez en su vida las crisis de su hermana tendrían que esperar. A las 9:30 se vistió con cuidado. Eligió un vestido sencillo de color verde oliva que había comprado hace años, pero nunca se había atrevido a usar porque Valentina había comentado que la hacía ver más ancha. Hoy, frente al espejo, se dio cuenta de que el vestido realzaba sus ojos color miel y le daba una elegancia natural. Se recogió el cabello en un moño bajo, se puso sus lentes con marco delgado, los había comprado por impulso, pero nunca los usaba porque Valentina decía que la hacían ver como maestra vieja, y por primera vez se aplicó un poco de labial color rosa suave. Cuando Alejandro tocó el timbre exactamente a las 10, Esperanza sintió mariposas en el estómago, pero no el terror pánico que solía acompañar sus pocas citas anteriores. «Buenos días», dijo él cuando ella abrió la puerta, y su sonrisa se amplió al verla. «Se ve hermosa». Esperanza sintió calor en las mejillas. «Gracias. Usted también se ve muy bien». Era verdad. Alejandro llevaba jeans oscuros, una camisa blanca de algodón y mocasines de cuero. Se veía relajado, accesible, completamente diferente al magnate de traje que había esperado encontrar. «¿Lista para una aventura?», preguntó, ofreciéndole su brazo. Durante el trayecto a Xochimilco, Alejandro le contó sobre su fundación. «Mi abuelo era analfabeta», le confió mientras manejaba por las calles cada vez más coloridas que se acercaban a los canales. «Llegó de un pueblo de Michoacán sin saber leer ni escribir. Mi abuela le enseñó, y él siempre decía que eso cambió su vida más que cualquier cantidad de dinero». «¿Cómo comenzó la constructora?», preguntó Esperanza, genuinamente curiosa. «Mi abuelo empezó vendiendo tamales en las construcciones. Se dio cuenta de que los trabajadores necesitaban vivienda digna, así que comenzó a construir pequeñas casas para ellos. Mi padre expandió el negocio, pero nunca olvidamos de dónde venimos». Esperanza lo observó mientras hablaba. Había una sinceridad en su voz que la conmovía. No estaba presumiendo de su riqueza, estaba compartiendo su historia. «¿Y usted qué quiere hacer con todo eso?», preguntó. Alejandro la miró brevemente antes de regresar la vista al camino. «Quiero que signifique algo. El dinero sin propósito es vacío. Por eso las bibliotecas, por eso los programas de vivienda para maestros, por eso…» Se detuvo, sonriendo tímidamente. «Por eso me interesó conocer a una mujer que dedica su vida a los libros en lugar de a las fiestas». Llegaron a una pequeña comunidad junto a los canales, donde una construcción nueva de adobe y madera se alzaba entre las casas tradicionales. Un letrero pintado a mano decía «Biblioteca Comunitaria Nezahualcóyotl». «Es preciosa», murmuró Esperanza bajando del auto. Un grupo de niños corrió hacia ellos gritando «¡Señor Alejandro! ¡Señor Alejandro!». Él se agachó para abrazarlos, y Esperanza sintió algo moverse en su corazón al ver la naturalidad con la que interactuaba con ellos. «Niños, quiero presentarles a mi amiga Esperanza. Ella es bibliotecaria y sabe todos los mejores cuentos». Una niña de unos 7 años con trenzas adornadas con listones de colores se acercó tímidamente a Esperanza. «¿De verdad conoce muchos cuentos?». Esperanza se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «Conozco tantos que podríamos estar contándolos hasta que salgan las estrellas. ¿Cuál es tu favorito?». «Me gustan los de princesas, pero no las que esperan a que las rescaten, las que salvan a otros». Esperanza sonrió ampliamente. «Esas son mis favoritas también». Durante las siguientes 2 horas, Esperanza se encontró en su elemento. Organizó un círculo de lectura espontáneo, contó cuentos que tenía memorizados y ayudó a catalogar los nuevos libros que Alejandro había traído. Los niños la siguieron como si fuera la flautista de Amelín, y las madres de la comunidad la recibieron con una calidez que la emocionó hasta las lágrimas. Alejandro la observaba desde lejos, hablando con el coordinador de la biblioteca, pero sus ojos regresaban constantemente hacia ella. Había algo mágico en ver a Esperanza en su ambiente natural, sin las inseguridades que parecía cargar en otros contextos. La tarde estaba cayendo
cuando finalmente se despidieron de la comunidad. Los niños le habían regalado a Esperanza dibujos de princesas con libros en lugar de coronas, y ella los guardaba cuidadosamente en su bolsa como tesoros. «Ha sido increíble», le dijo a Alejandro mientras caminaban por uno de los senderos junto a los canales. «No sabía que proyectos como este existían». «Existen porque personas como usted los hacen posibles», respondió él, deteniéndose junto a una pequeña lancha de flores. «Esperanza, ¿puedo preguntarle algo?» Ella asintió, aunque sintió una familiar tensión en el estómago. Anoche mencionó que su hermana la había enviado como una broma. ¿Puede explicarme eso? Esperanza se mordió el labio inferior, una costumbre nerviosa que había tenido desde la infancia. Había temido esta conversación, pero sabía que Alejandro merecía la verdad. Valentina tenía una cita con un actor y quería cancelar su cita con usted. Pensó que sería divertido enviarme en su lugar para darle una lección de humildad, para mostrarle que no puede conseguir a cualquier mujer hermosa con su dinero. Alejandro procesó esta información en silencio, su expresión volviéndose pensativa. ¿Y usted aceptó hacer eso? Sí, admitió Esperanza, sintiendo vergüenza. Siempre hago lo que Valentina me pide. Es una costumbre terrible. ¿Una costumbre o algo más profundo? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quiere decir? Alejandro se recargó contra la barandilla del pequeño puente donde se habían detenido. Anoche, y especialmente hoy, he visto a una mujer extraordinaria, inteligente, compasiva, natural con los niños, apasionada por su trabajo. Pero ayer también vi a alguien que se disculpaba constantemente por existir. Me pregunto qué pasó para que alguien tan especial crea que no lo es. Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Nunca nadie le había hecho una pregunta tan directa sobre sus inseguridades. Supongo que cuando creces siendo comparada constantemente con alguien más bonita, más carismática, más todo, empiezas a aceptar que tu papel en la vida es ser la que ayuda desde las sombras. ¿Y quién decidió esas comparaciones? Todos. Mis padres, los vecinos, los maestros. Desde pequeñas Valentina era la bonita y yo era la inteligente, como si esas fueran las únicas opciones disponibles. Alejandro se acercó un paso más cerca. ¿Puedo contarle algo sobre mi experiencia con mujeres hermosas? Esperanza asintió, aunque no estaba segura de querer escuchar. En los últimos años he salido con modelos, actrices, herederas, mujeres que la sociedad considera perfectas. ¿Sabe qué tienen en común? Ella negó con la cabeza. Están tan acostumbradas a ser admiradas por su apariencia que nunca desarrollaron una personalidad real. Las conversaciones son superficiales, sus intereses giran en torno a su imagen y siempre están compitiendo, incluso conmigo. Se detuvo, buscando sus ojos. Con usted, por primera vez en años, puedo tener una conversación real. Puedo ver pasión genuina cuando habla de los libros, compasión real cuando interactúa con los niños. Puedo ver a una mujer completa, no solo una cara bonita. Pero yo no soy bonita, murmuró Esperanza. Alejandro tomó suavemente su barbilla, levantando su rostro para que lo mirara directamente. Esperanza, ¿puedo decirle lo que veo cuando la miro? Ella asintió, sin poder hablar. Veo ojos que brillan cuando habla de algo que le apasiona. Veo una sonrisa que es genuina, sin cálculo detrás. Veo manos que se mueven graciosamente cuando explica algo. Veo una mujer que se inclina para escuchar a un niño, que se preocupa más por los demás que por su propia apariencia. Veo belleza real, Esperanza, el tipo de belleza que mejora con el tiempo en lugar de desvanecerse. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Esperanza. No sé cómo creerle. Entonces déjeme mostrarle. Su voz era suave pero determinada. Déjeme tratarla como merece ser tratada. Déjeme ser el primero en muchas cosas. ¿El primero en qué? El primero en ponerla a usted primero. El primero en valorar su opinión sobre la de otros. El primero en verla como la mujer extraordinaria que es. Esperanza sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio. Podía dar un paso atrás, volver a la seguridad de sus inseguridades familiares, o podía saltar hacia algo completamente desconocido, pero lleno de posibilidades. Tengo miedo, admitió. Yo también, confesó Alejandro. Hace mucho que no me importa tanto la opinión de alguien. Mientras el sol se ponía sobre los canales de Xochimilco, pintando el cielo de naranjas y rosas,
Esperanza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Está bien», susurró, «pero vamos despacio. Todavía estoy aprendiendo a creer que merezco cosas buenas». Alejandro sonrió, y por primera vez, Esperanza no se sintió como la hermana fea. Se sintió como ella misma, y eso era más que suficiente. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde en Xochimilco, y la vida de Esperanza había cambiado de maneras que jamás había imaginado. Alejandro la llamaba todas las mañanas antes de ir al trabajo, le enviaba mensajes dulces durante el día, y habían cenado juntos 4 veces más. Cada encuentro la hacía sentir más segura de sí misma, más valiosa. Había encontrado un pequeño departamento en la colonia Roma Sur, a solo 3 cuadras de la biblioteca de la universidad. Era diminuto pero luminoso, con ventanas grandes y una pequeña terraza donde podía leer por las tardes. Por primera vez en su vida, tenía un espacio que era completamente suyo. Esa mañana de viernes, Esperanza estaba organizando los libros nuevos que habían llegado a la biblioteca cuando su compañera Sofía se acercó con una expresión preocupada. «Espe, hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es tu hermana». El corazón de Esperanza se hundió. No había hablado con Valentina desde la noche que se había ido del departamento, a pesar de los constantes mensajes y llamadas de su hermana. Valentina apareció entre las estanterías usando un vestido rojo ceñido y tacones altos que resonaban en el silencio sagrado de la biblioteca. Varios estudiantes levantaron la vista, y Esperanza sintió la familiar vergüenza al ser el centro de atención por las razones equivocadas. «Hola, Espe», dijo Valentina con voz dulce, pero Esperanza pudo ver la tensión en sus ojos. «¿Podemos hablar en privado?» Esperanza la guió hacia una pequeña oficina en la parte trasera de la biblioteca. Tan pronto como cerró la puerta, Valentina explotó. «No puedo creer que me hayas abandonado así. ¿Tienes idea de lo que he tenido que pasar estas 3 semanas?» «Hola, Valentina, yo estoy bien, gracias por preguntar», respondió Esperanza con calma. «No me vengas con sarcasmos. Tuve que pedirle dinero prestado a mamá para el alquiler». «¿A mamá, Esperanza? ¿Sabes lo humillante que fue explicarle que mi hermana mayor me había abandonado?» Esperanza sintió la punzada familiar de culpa, pero esta vez fue acompañada de algo nuevo: claridad. «¿Le dijiste por qué me fui?» Valentina desvió la mirada. «Le dije que habías tenido una crisis y que necesitabas espacio». «¿Una crisis?» Esperanza no pudo evitar reír. «Valentina, tú me enviaste como una broma cruel a humillarme frente a un extraño. Cuando finalmente encontré el valor para confrontarte sobre cómo me tratas, me llamaste fea y aburrida. Y yo soy la que tuvo una crisis. Estaba enojada. La gente dice cosas cuando está enojada». «No, Valentina, la gente revela lo que realmente piensa cuando está enojada». Valentina se dejó caer en una silla, y por primera vez, Esperanza vio vulnerabilidad real en los ojos de su hermana. «Espe, necesito que regreses, no solo por el dinero. Yo no sé cómo vivir sola. Tienes 23 años, vale, es hora de que aprendas. Pero somos hermanas, se supone que nos cuidamos mutuamente». Esperanza se sentó frente a ella. «Tienes razón, se supone que nos cuidamos mutuamente. Pero durante años yo he sido la única que cuida. Tú solo recibes». «¿Y qué hay de ese millonario? ¿Alejandro?» La voz de Valentina se volvió venenosa. «¿De verdad crees que está interesado en ti? Probablemente solo se divierte contigo hasta que encuentre a alguien mejor». Las palabras golpearon exactamente donde Valentina sabía que dolería más. A pesar de las semanas maravillosas con Alejandro, Esperanza todavía luchaba con las voces internas que le decían que no era suficiente. «Vale, creo que deberías irte». «Esperanza, escúchame». Valentina se acercó, tomando las manos de su hermana. «Ese hombre está jugando contigo. Los hombres como él no se enamoran de mujeres como tú. Te está usando para sentirse bien consigo mismo, como una obra de caridad». Cada palabra fue como un puñal, porque tocaba los miedos más profundos de Esperanza. ¿Y si Alejandro solo se sentía bien ayudando a la pobre hermana fea? ¿Y si esto era solo una fase que pasaría cuando conociera a alguien más apropiado para su estatus social? «Vete, Valentina», murmuró, sintiendo que todas sus inseguridades regresaban como una avalancha. «Piénsalo, Espe. Cuando se canse de jugar al príncipe azul, ¿dónde vas a estar?
sola, sin familia, porque decidiste cambiar a tu hermana por una fantasía. Después de que Valentina se fue, Esperanza se quedó sentada en la oficina, sintiéndose como si hubiera retrocedido 3 semanas en su crecimiento personal. Cuando su teléfono sonó y vio el nombre de Alejandro, por primera vez desde que se conocieron, no contestó. Alejandro notó el cambio inmediatamente. Durante la cena de esa noche en un pequeño restaurante italiano en la zona rosa, Esperanza parecía distante, respondía con monosílabos y evitaba su mirada. ¿Está todo bien?, preguntó él, dejando su tenedor. Parece preocupada. Estoy bien, murmuró ella, jugando con la pasta en su plato. Esperanza, hemos estado saliendo por 3 semanas. Ya reconozco cuando algo la molesta. Su voz era gentil pero persistente. ¿Qué pasó? Ella finalmente levantó la vista, y él pudo ver dolor en sus ojos. Valentina vino a verme hoy. Alejandro se tensó ligeramente. En las semanas que llevaban conociéndose, Esperanza había mencionado muy poco sobre su hermana, y lo poco que había compartido no le había gustado. ¿Y qué quería? Quiere que regrese. Dice que me necesita. Esperanza hizo una pausa luchando con las palabras. Y también dice que usted solo está jugando conmigo, que esto es solo caridad para hacerse sentir bien. Alejandro sintió una mezcla de enojo y tristeza. Enojo hacia una mujer que claramente manipulaba a su hermana, y tristeza porque Esperanza parecía estar considerando creerle. ¿Y usted qué piensa? La pregunta la tomó por sorpresa. Había esperado que él negara las acusaciones inmediatamente, que le asegurara que Valentina estaba equivocada, pero en cambio le estaba preguntando su opinión. No lo sé, admitió, sintiendo lágrimas en los ojos. Es que tiene sentido, ¿no? Usted podría estar con cualquier mujer, modelos, actrices, herederas. ¿Por qué estaría interesado en una bibliotecaria común y corriente que vive en un departamento diminuto y no tiene nada glamoroso que ofrecer? Alejandro guardó silencio por un momento largo, y Esperanza interpretó eso como confirmación de sus peores miedos. Tiene razón, dijo finalmente, y el corazón de Esperanza se hizo pedazos. Podría estar con modelos o actrices. Esperanza sintió que no podía respirar. Había sido una tonta al creer que alguien como él podría quererla realmente. Pero sí, continuó Alejandro inclinándose hacia adelante. ¿Sabe qué pasa cuando ceno con una modelo? Habla de dietas, de fotógrafos, de cuántos seguidores tiene en Instagram. ¿Sabe de qué habla cuando ceno con una actriz? De audiciones, de qué director la rechazó, de cuándo será famosa. Esperanza lo miró confundida. ¿Sabe de qué hablamos nosotros? Su voz se volvió más suave. De libros que nos han cambiado la vida, de niños que aprendieron a leer gracias a programas como el suyo, de cómo preservar lenguas indígenas, de sueños de escribir cuentos que inspiren a otros niños. Se acercó más, tomando sus manos. Cuando estoy con usted, Esperanza, no pienso en qué tan bien me veo junto a usted. Pienso en qué tan bien me siento siendo yo mismo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Pero déjeme preguntarle algo, la interrumpió suavemente. Cuando está conmigo se siente como caridad. Se siente como si la estuviera tratando como un proyecto. Esperanza pensó en las conversaciones profundas que habían tenido, en cómo él valoraba sus opiniones, en cómo la había presentado a los niños de la biblioteca como su amiga con orgullo genuino. No, admitió en voz baja. ¿Se siente respetada? ¿Valorada? Sí. Entonces, ¿por qué le da más peso a las palabras de alguien que la ha hecho sentir invisible toda su vida que a sus propios sentimientos? La pregunta golpeó como un rayo. Esperanza se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que había hecho toda su vida: permitir que Valentina definiera su realidad. Porque es más fácil creer que no merezco cosas buenas que arriesgarme a que me lastimen, susurró. Alejandro apretó suavemente sus manos. Esperanza, no puedo prometerle que nunca la lastimaré. Las relaciones reales incluyen riesgo, pero puedo prometerle que mis sentimientos por usted no tienen nada que ver con caridad. Tienen que ver con una mujer extraordinaria que me hace querer ser mejor persona. ¿Y si Valentina tiene razón? ¿Y si eventualmente se cansa de mí? ¿Y si no? ¿Y si lo que tenemos es real y duradero? ¿Va a permitir que el miedo le quite la oportunidad de descubrirlo? Esperanza se quedó en silencio, luchando con años de programación que le decían que no era suficiente.
pero luego recordó la sensación de estar en la biblioteca de Xochimilco, de ver admiración real en los ojos de Alejandro cuando interactuaba con los niños, de sentirse vista y valorada por primera vez en su vida. «No», dijo finalmente, con más fuerza, «no voy a permitir que el miedo gane». Alejandro sonrió, y esa sonrisa le recordó por qué había valido la pena arriesgar su corazón. «Hay algo más que necesito decirle», dijo él, su voz volviéndose ligeramente nerviosa. «¿Qué? Mi familia quiere conocerla. Mis padres vienen de Guadalajara el próximo fin de semana y... Bueno, les he hablado mucho de usted». Esperanza sintió pánico. «¿Les hablaste de mí? ¿Qué les dijiste?» «Les dije que había conocido a la mujer más extraordinaria de México», dijo simplemente, «y que esperaba que fuera parte de mi vida por mucho tiempo». Por primera vez esa noche, Esperanza sonrió de verdad. «Eso suena aterrador. Lo sé. ¿Lo hará de todos modos?» Esperanza pensó en Valentina, en años de vivir en sombras, en todas las oportunidades que había perdido por miedo. Luego miró a Alejandro, al hombre que la veía como si fuera un tesoro que había estado buscando toda su vida. «Sí», dijo, sintiendo que daba otro paso hacia la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. «Lo haré». El sábado por la mañana, Esperanza se probó 5 vestidos diferentes antes de decidirse por uno azul marino con pequeñas flores blancas que había comprado especialmente para la ocasión. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo le gustó lo que vio. Sus ojos brillaban con una confianza nueva y su sonrisa era genuina. Alejandro la recogió a las 11 para llevarla a conocer a sus padres en su casa familiar en las lomas de Chapultepec. Durante el trayecto, notó que él también estaba nervioso, lo cual paradójicamente la tranquilizó. «¿Seguro que les va a gustar?», preguntó ella por tercera vez. «Esperanza». Él tomó su mano mientras esperaban en un semáforo. «Mis padres han visto desfilar por mi vida a docenas de mujeres que solo se interesaban en el apellido Herrera. Cuando les hablé de usted, de su trabajo, de sus sueños, mi madre lloró de felicidad». «¿Lloró?». «Dijo que finalmente había encontrado a alguien que me amara por quien soy, no por lo que tengo». La casa de los Herrera era elegante pero acogedora, rodeada de jardines llenos de bugambilias y jacarandas. Cuando Alejandro abrió la puerta, los recibió el aroma de mole poblano y tortillas recién hechas. «Mi hijo», una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un chongo elegante y ojos que brillaban igual que los de Alejandro, salió a recibirlos. «Y tú debes ser Esperanza». Doña Carmen Herrera abrazó a Esperanza como si la conociera de toda la vida, sin una pizca de la frialdad que ella había temido encontrar. «Señora Herrera, es un placer conocerla», dijo Esperanza, sintiéndose inmediatamente cómoda. «Por favor, llámame Carmen. Alejandro nos ha contado tanto de ti que siento que ya eres de la familia». Don Roberto Herrera era un hombre robusto con bigote canoso y manos callosas que hablaban de años de trabajo duro. Cuando estrechó la mano de Esperanza, ella vio en sus ojos la misma bondad que había reconocido en su hijo. «Alejandro me dice que trabajas con niños y libros», dijo don Roberto mientras se sentaban en la sala. «Eso me recuerda a mi difunta madre. Ella me enseñó a leer cuando ya era un hombre hecho y derecho». Durante la comida, Esperanza se relajó completamente. Los padres de Alejandro eran gente sencilla que había mantenido los pies en la tierra a pesar del éxito de su familia. Hablaron de libros, de la importancia de la educación, y Carmen le mostró álbumes de fotos de Alejandro cuando era niño. «Mira, aquí está el día que decidió que quería construir una biblioteca en nuestro pueblo», dijo Carmen, señalando una foto de Alejandro a los 12 años, rodeado de libros. Siempre supo que quería usar el negocio familiar para algo más grande. Esperanza sintió que su corazón se expandía al ver esa foto. Alejandro no había desarrollado su pasión por las bibliotecas para impresionarla. Había sido parte de él desde siempre. Después de la comida, mientras Carmen y Esperanza lavaban los platos juntas, la madre de Alejandro le habló en voz baja. «Esperanza, ¿puedo decirte algo?» «Por supuesto, señora». «Carmen, en 32 años nunca había visto a mi hijo tan completo. Las otras muchachas que traía a casa eran muy bonitas, pero siempre sentía que él estaba actuando, tratando de ser alguien que no era». Carmen secó cuidadosamente un plato. «Contigo,
Es el mismo niño que se emocionaba leyendo cuentos bajo el árbol de mango de su abuela. Esperanza sintió lágrimas en los ojos. Él me hace sentir como si fuera suficiente, tal como soy. Porque lo eres, mija, lo eres. Esa tarde, mientras caminaban por el jardín, don Roberto se acercó a Esperanza. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le preguntó. ¿Qué, don Roberto? Que no finges ser alguien que no eres. Mi hijo ha estado rodeado de falsedad durante años. Contigo puede ser el mismo. El hombre mayor sonrió. Y eso, para un padre, no tiene precio. Cuando se preparaban para irse, Carmen tomó las manos de Esperanza entre las suyas. Espero que vengas a visitarnos pronto en Guadalajara. La casa de la abuela de Alejandro tiene una biblioteca preciosa que creo que te encantaría. Te encantaría conocerla, respondió Esperanza sinceramente. En el auto de regreso, Alejandro manejaba con una sonrisa que no podía borrar de su rostro. ¿Cómo te sentiste?, le preguntó. Como en casa, admitió Esperanza. Tus padres son increíbles, tan reales. ¿Esperabas algo diferente? Supongo que esperaba que fueran como las familias ricas de las telenovelas, fríos, calculadores, preocupados por el estatus social. Alejandro se rió. Mi abuelo vendía tamales, Esperanza. Podemos tener dinero ahora, pero nunca olvidamos de dónde venimos. Esa noche, mientras cenaban tacos en un puesto callejero en la Roma Norte, había sido idea de Alejandro. Esperanza se dio cuenta de algo importante. Alejandro, dijo, limpiándose las manos con una servilleta de papel. Sí, creo que me estoy enamorando de ti. Él se quedó inmóvil por un momento y Esperanza sintió pánico. ¿Había sido demasiado directa? ¿Demasiado pronto? Entonces él sonrió, esa sonrisa que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Creo que llegas tarde, dijo suavemente. Yo ya me enamoré de ti. 6 meses después, Esperanza estaba parada frente al espejo de su nuevo departamento, uno más grande que había alquilado en la Condesa, con el aumento de sueldo que había recibido por su nuevo puesto como coordinadora de programas comunitarios de la biblioteca. Se alisaba el vestido verde esmeralda que había elegido para la inauguración de la quinta biblioteca, que la fundación de Alejandro había construido ese año. Su teléfono sonó. Era Valentina. Después de aquel encuentro difícil en la biblioteca, las hermanas habían tenido varias conversaciones largas y dolorosas. Valentina había tenido que enfrentar la realidad de vivir sola, conseguir un trabajo como recepcionista en una agencia de publicidad, y lentamente había comenzado a entender el daño que había causado con años de manipulación emocional. «Hola, Vale», contestó Esperanza. «Hola, Espe. Solo quería desearte suerte hoy. Sé que es un día importante para ti». La relación entre las hermanas estaba lentamente sanando, pero ya no era la dinámica tóxica de antes. Esperanza había establecido límites claros, y Valentina, después de algunos tropiezos, había comenzado a respetarlos. «Gracias. ¿Cómo van las cosas en tu trabajo?» «Bien. Difícil, pero bien. Espe, yo quería pedirte perdón. Otra vez. Sé que lo he dicho antes, pero cada día me doy cuenta de más cosas horribles que te hice durante años». «Vale, ya hablamos de esto. Estás cambiando. Yo estoy sanando. Es un proceso. Lo sé. Es solo que verte tan feliz estos meses me ha hecho entender lo miserable que te hice sentir antes». Esperanza sintió una mezcla de tristeza y esperanza. El pasado ya pasó. Lo importante es quiénes decidimos ser ahora. Después de colgar, Esperanza terminó de arreglarse. Se puso los aretes de perlas que los padres de Alejandro le habían regalado por su cumpleaños y por última vez se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no se disculpaba por existir. La inauguración de la biblioteca en Iztapalapa fue mágica. Cientos de niños corrieron entre las estanterías nuevas. Sus padres exploraban los programas de alfabetización para adultos y Esperanza se sintió más realizada profesionalmente de lo que jamás había imaginado posible. «Señorita Esperanza», una niña de unos 8 años tiró de su vestido. «¿Es cierto que usted va a escribir libros para niños?». Esperanza sonrió. Con el apoyo y aliento de Alejandro, había comenzado a escribir por las noches. Ya tenía 2 cuentos terminados sobre princesas que salvaban dragones en lugar de ser salvadas por ellos. «Estoy trabajando en eso»,
le dijo a la niña. ¿Te gustaría ser una de las primeras en leerlos cuando estén listos? Los ojos de la niña se iluminaron. Sí. Mientras el evento continuaba, Esperanza notó que Alejandro parecía nervioso. Seguía tocándose el bolsillo del saco y mirándola con una intensidad diferente a la usual. ¿Estás bien?, le preguntó cuando finalmente tuvieron un momento a solas. Perfectamente bien, respondió él, pero su sonrisa era extraña. Al final del evento, cuando el sol comenzaba a ponerse y los últimos visitantes se marchaban, Alejandro tomó la mano de Esperanza y la llevó hacia el centro de la biblioteca, donde habían colocado una pequeña placa conmemorativa. «Esperanza», comenzó y su voz temblaba ligeramente. «Hace 8 meses mis asistentes arreglaron una cita a ciegas para mí. Esperaba conocer a una mujer bonita con quien pasar una noche agradable». Esperanza lo miró, confundida por el tono formal de sus palabras. «En lugar de eso», continuó, «conocí a la mujer que cambió mi vida por completo. Una mujer que me mostró que la verdadera belleza viene de la bondad, la inteligencia y la pasión por hacer del mundo un lugar mejor». Alejandro se arrodilló y el corazón de Esperanza se detuvo. «Esperanza Morales», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «¿Me harías el honor de ser mi esposa?» El anillo era perfecto, un solitario sencillo que reflejaba la luz como las lágrimas que comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. «¿Es en serio?», murmuró, sin poder creer lo que estaba pasando. «Completamente en serio. Te amo, Esperanza. Amo tu risa cuando lees algo divertido. Amo cómo tus ojos brillan cuando hablas con los niños. Amo tu compasión, tu inteligencia, tu fuerza. Amo a la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero que finalmente se permitió brillar». Esperanza miró a su alrededor. La biblioteca llena de libros que cambiarían vidas, los programas que habían creado juntos, el futuro lleno de posibilidades que se extendía ante ellos. «Sí», susurró y luego más fuerte. «Sí». Mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo, Esperanza pensó en la mujer que había sido 8 meses atrás, insegura, invisible, convencida de que su papel en la vida era vivir en las sombras. Esa mujer jamás habría imaginado este momento. «Te amo», le dijo a Alejandro mientras él se levantaba para besarla. «Y yo te amo a ti, tal como eres, tal como siempre has sido». Mientras se besaban en esa biblioteca que habían construido juntos, rodeados de libros que contenían miles de historias de amor, Esperanza supo que finalmente había encontrado la suya propia. No era la hermana fea. Nunca lo había sido. Era Esperanza Morales, bibliotecaria, escritora en ciernes, defensora de la educación y la mujer que había robado el corazón del hombre más bueno que había conocido. Y eso era más que suficiente. Era perfecto. 6 meses después, en una ceremonia íntima en los jardines de Xochimilco, rodeada de las familias de ambos y de los niños de todas las bibliotecas que habían visitado juntos, Esperanza caminaría hacia el altar con un vestido sencillo pero elegante, sin necesidad de compararse con nadie más, porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que su valor no dependía de ser la más bonita, la más exitosa o la más perfecta. Su valor venía simplemente de ser ella misma, y eso era todo lo que siempre había necesitado.